Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y así tener la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones del Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Y vamos a ver aquí, Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el verso 7, más bien, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La promesa de comer del árbol de la vida es para el vencedor. Ahora, para que podamos entender esta bendición tan grande que Dios ha prometido, al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, tenemos que ir al Génesis, al capítulo 2 del Génesis, en donde nos habla del árbol de la vida. Y dice Génesis capítulo 2, verso 9, de la siguiente manera: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Encontramos que en el huerto del Edén hubo dos árboles muy diferentes a los demás árboles. Dios, a través de la Escritura, nos muestra a los seres humanos también como árboles, pues el profeta Juan el Bautista y el Señor Jesucristo hablaron de los seres humanos representándolos en árboles. Por ejemplo, tenemos a Juan el Bautista que decía: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. También la Escritura nos dice que el justo es como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, o sea, junto a aguas, y que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque encontramos que el ser humano es representado en diferentes cosas de la creación, en los árboles, en los animales también, y también en las estrellas, pues Dios dijo a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y así podemos ver que aún el mismo Cristo se representa en la estrella resplandeciente de la mañana, y también se representa en el sol de justicia, o sea, se representa en el sol naciente, y también se representa en el león de la tribu de Judá, o sea, se representa en un león. Y también está representado Cristo en un cordero, el cordero pascual, y también es representado en el macho cabrío que el pueblo hebreo sacrificaba el día de la expiación, o sea, el día 10 del mes séptimo de cada año. Y también era representado en todos los animalitos que por el pecado eran ofrecidos a Dios. Ahora podemos ver que
el hombre y el mismo Dios se reflejan en la naturaleza, en toda la creación. Por eso es que aquí en el Génesis está representado o reflejado Cristo en el árbol de la vida. Y el árbol de ciencia del bien y del mal, entonces es otra persona, que es el diablo, el cual dice la Escritura que estaba allí en el huerto del Edén, el cual usó a la serpiente para engañar a Eva. Ahora dice la Escritura en el Génesis, veamos aquí lo que sucedió cuando el hombre cayó. Encontramos que Dios sacó del huerto del Edén al ser humano. Dice así, en el capítulo 3 del Génesis, verso 22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, el ser humano, con la caída en el huerto del Edén, encontramos que perdió sus derechos a la vida eterna, perdió sus derechos a la juventud eterna, perdió sus derechos a rey sobre el planeta Tierra, pues Dios lo había colocado sobre toda la creación que Él había hecho en la tierra. Por lo tanto, Adán era el rey de este planeta Tierra. Adán le colocó nombre a todos los animales del campo, y dice la Escritura que Dios lo puso para ser Señor sobre toda la creación que Dios había realizado aquí en el planeta Tierra. Pero esa posición Adán la perdió, pues él vendió sus derechos al diablo cuando aceptó el ofrecimiento de Eva, y Eva echó a perder la posición y bendición que Dios le había dado al ser humano. Eva, por no esperar, encontramos que trajo hijos a este mundo por la unión de personas. Allí se inició todo, pero para traer seres humanos para vida eterna, o sea, para que puedan nacer en la tierra, aparecer en la tierra y vivir eternamente, no puede ser por la unión de un hombre y de una mujer, sino que tienen que ser por creación divina. Y Eva no esperó. El primer hijo que Eva estaba llamada a tener, ¿saben cómo se llamaría? El Señor Jesucristo. Por eso es que miles de años después encontramos que la promesa que Dios había hecho en el Génesis, en el capítulo 13, verso 15, se cumplió en la Virgen María. Encontramos en Génesis capítulo 13, verso 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo a la serpiente, y por consiguiente al que está en la serpiente, que es el diablo. Le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. Ahora por esa causa encontramos que Jesucristo en la cruz del Calvario fue herido en el calcañar, o sea, fue herido en estas extremidades, en estos lugares, cerca por ahí de los tobillos y también aquí en las muñecas. Y luego encontramos que el Hijo o simiente de la mujer, el cual es Cristo, el cual vino por medio de una mujer, María, hirió al diablo en la cabeza. Ahora, María tuvo al niño Jesús no por la unión de ella con un hombre, sino por creación divina. Y por eso Jesús podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. O sea, que era un hijo eterno, o sea, para vivir eternamente. Un hijo con un cuerpo que podía vivir eternamente. También él dijo en una ocasión: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea, que podía seguir viviendo por toda la eternidad aquel cuerpo. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchos seres humanos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. O sea, muchas personas iguales a nuestro Señor Jesucristo, con y para vida eterna. Ahora, ¿cómo fue posible que el Señor Jesucristo muriera si Él dijo que nadie le podía quitar la vida? Es que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que la paga del pecado es muerte, y Él vino para quitar el pecado del mundo, Él tomó todos nuestros pecados y murió, se hizo mortal, tomando el pecado, porque por cuanto la paga del pecado es muerte, la persona, al tomar el pecado, se hace mortal. Eva se hizo mortal, y Adán también, cuando tomaron el pecado. Por eso Dios le había dicho: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Eso le dijo Dios a Adán, y Adán se lo enseñó a Eva. Si ustedes buscan en la Biblia, en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán esto, todavía Eva no estaba. O sea, que Eva estaba en Adán, pero todavía no había sido formado el cuerpo de Eva, pues en Adán estaba el espíritu de Eva. El espíritu femenino estaba en Adán, y también el espíritu masculino. Pero Dios le hizo un cuerpo al espíritu femenino que estaba en Adán, y luego de hacerle ese cuerpo de una costilla que sacó del costado de Adán, luego colocó en ese cuerpo el espíritu femenino que estaba en Adán, y vino a ser Eva, o sea, vino a ser Isha, o sea, varona. Luego de la caída, encontramos que Adán le cambió el nombre a su esposa y le puso por nombre Eva, que significa madre de todo ser viviente. Pero antes ella no era madre de todo ser viviente, sino que ella todavía no había tenido hijos. Ahora, por causa de la caída en el huerto del Edén, entró el pecado al mundo, y el diablo se apoderó de la herencia de Adán. El diablo se apoderó de este planeta Tierra y de toda cosa creada en este planeta Tierra. Pero el título de propiedad no
lo pudo tomar, sino que regresó a las manos de Dios. Y por eso en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4 y también en el capítulo 5, encontramos a Dios sentado en su trono y con un librito sellado en su mano derecha. Ese es el título de propiedad de toda la creación. Ahora encontramos que este planeta Tierra, por causa de la caída en el huerto del Edén, ha tenido por diferentes edades y dispensaciones hijos de Dios e hijos del maligno. San Juan en una de sus cartas nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano Abel. Ahora Adán no era el maligno, pero la serpiente sí, era el maligno, en donde estaba el diablo y a través de quien el diablo engañó a Eva. Esa fue la forma en que el diablo se metió en medio de la raza humana para manifestarse en la raza humana y apoderarse de la herencia de los hijos de Dios. Por esa causa es que la raza humana ha estado en esta lucha a través de edades y dispensaciones, y por eso es que se matan unos a otros en las guerras, y aún en tiempos de paz también se matan unos a otros en algunas ocasiones, y encontramos que de una forma o de otra forma la raza humana experimenta la muerte, algunos a causa de la edad, otros a causa de enfermedades, otros a causa de accidentes, otros a causa de las guerras, y así por el estilo, porque la raza cayó, y por cuanto cayó en pecado, la paga del pecado es muerte. Por eso es que existe la muerte entre los seres humanos, los animales, las aves, los árboles también. Entró la muerte a todo lo que estaba aquí en la tierra. Ahora podemos ver la situación del ser humano. Nace, crece, come, duerme, trabaja, y después, al final de su carrera, muere su cuerpo. Su alma y su espíritu no mueren, sino que siguen viviendo en otra dimensión. Los que son escogidos de Dios y han recibido a Cristo como el Cordero de Dios y han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, van al paraíso y resucitarán. Los escogidos que están escritos en el libro de la vida del Cordero, en la resurrección que está prometida, y el resto resucitará después del reino milenial para ser juzgados, y los que salgan bien entrarán a vida eterna, representados en las ovejas, y los que salgan mal irán al lago de fuego, que es la segunda muerte, donde también el diablo será echado, y donde el anticristo, la bestia y el hombre de pecado estarán echados allí para ser destruidos. Y algunos estarán cierta cantidad de años, otros estarán quizás cientos de años, otros quizás miles de años, otros quizás millones de años, de acuerdo a la sentencia que Dios le establezca. Unos sufrirán
más que otros, unos sufrirán más tiempo, otros menos tiempo, pero al final todos desaparecerán, terminarán su existencia en cuerpo, en espíritu y en alma. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dijo: ustedes no teman a los hombres, no teman ustedes a los que pueden matar el cuerpo, pero después no pueden hacer nada más. No pueden matar el alma, no pueden matar el espíritu. Yo les voy a decir, les voy a enseñar a quién ustedes deben temer. Teman a aquel que puede matar el cuerpo y también puede destruir el espíritu y el alma en el infierno, o sea, en el lago de fuego, con la segunda muerte. O sea, temed a Dios. Encontramos que esa es la situación del ser humano. El ser humano se encuentra en graves problemas en este tiempo final. Y el ser humano no sabe qué hacer para la solución a sus problemas. Pero el problema mayor no es el problema físico, sino el problema espiritual. Es un problema en el alma y en el espíritu del ser humano. El ser humano tiene sed y hambre, pero no sed y hambre de pan literal y agua literal, sino de oír la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios para el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios, el ser humano es alimentado en su alma y en su espíritu. Dijo el Señor Jesucristo y también Dios por medio del profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 8, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual para el ser humano. Y ese es el fruto del árbol de la vida. La palabra para ser comida en el alma y con el alma para ser alimentados y vivir eternamente. Ahora, teniendo la promesa de que el ser humano vive con la palabra, ese siendo el alimento para el alma, entonces necesitamos el pan de vida eterna para comer y vivir eternamente. El pan de vida eterna procedente del árbol de la vida. Por eso, siendo Cristo el árbol de la vida, Él nos dijo: yo soy el pan del cielo, el pan que ha descendido del cielo. Yo soy el pan de vida eterna. Yo soy el pan de vida eterna, y el que come de este pan vivirá eternamente. Algunos no le comprendieron, pero todos ahora sabemos que Cristo, siendo el pan de vida eterna, es el árbol de la vida que se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el tiempo de Adán y Eva, ellos todavía no podían comer del árbol de la vida, porque todavía el árbol de la vida, que era Cristo, pero estaba en su teofanía o cuerpo teofánico, todavía no se había hecho carne para dar a comer su palabra, para que así todos pudieran comer de él y vivir eternamente. Eva no esperó, y al no esperar trajo hijos
mortales. Trajo hijos por medio del sexo y por esa causa el ser humano muere. Todo ser humano que viene por medio del sexo viene con la sentencia de muerte. Ahora encontramos que el árbol de la vida se hizo hombre y habitó entre los seres humanos, y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso él podía decir: yo soy el pan que ha descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. No es que hay un pan literal de vida eterna y por otro lado un árbol de vida eterna por allá. No, es que Cristo está representado en el árbol de la vida, está representado en un árbol, pero Cristo es ese árbol de la vida. Ahora, siendo que Cristo es el árbol de la vida, el que nos da de su fruto, de su palabra, para vivir eternamente, encontramos que Él ha dicho: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Para qué? Para que la persona pueda vivir eternamente. La primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo son la venida del árbol de la vida, son la venida del ángel del pacto manifestado en carne humana para darnos a comer del árbol de la vida, darnos a comer su fruto, su palabra. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 11, cuando Cristo toma en el capítulo 5 el libro de la mano del que está sentado en el trono y lo abre, ese libro que nadie podía ni siquiera mirar allá en el cielo, ni ningún hombre era digno de tomar ese libro para abrirlo, Cristo lo tomó, lo abrió, y luego en Apocalipsis capítulo 10 desciende a la tierra con ese librito abierto en su mano y lo trae a la raza humana. Veamos aquí. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí.
y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora aquí, este ángel que desciende del cielo con este librito abierto en su mano es nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y viene con el librito abierto en su mano, o sea, con el título de propiedad o libro de la redención, para traerlo a la tierra y entregarlo nuevamente a la raza humana para la restauración a la vida eterna de todos los hijos de Dios, para la restauración a la vida eterna de todos los escogidos de Dios. Por eso es que, siendo que la iglesia del Señor Jesucristo está representada en el apóstol San Juan, el cual pasa por diferentes etapas en la revelación apocalíptica, tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, pasando por las 7 edades de la iglesia gentil y luego al final pasando por la etapa de la edad de la piedra angular, en donde Él sube para ver las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades o 7 etapas de la iglesia gentil, y para recibir al ángel fuerte, a Jesucristo en su venida, y recibir de su mano el título de propiedad, el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención, y comérselo para vivir eternamente. Ahora, siendo que una persona no se puede comer un libro literal, encontramos que Juan, cuando se comió ese libro, tenemos entonces que entender que no es un libro literal. Ahora, para que tengamos un cuadro claro de lo que es un libro que se puede comer, veamos aquí en el capítulo 3 del libro del profeta Ezequiel y versos 16 en adelante, donde dice así: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora aquí encontramos que Dios le ordena al profeta recibir la palabra de la boca de Dios. Y ahora, en el capítulo 2 de Ezequiel, versos, vamos a ver aquí, vamos a leer desde el verso 1 en adelante, dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de dura cerviz. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor:
¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Aquí podemos ver cómo Dios muestra al pueblo hebreo simbolizado en escorpiones, en zarzas y en espinos, y así por el estilo. Ahora le dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. En ese tiempo los libros no eran como en la actualidad, sino que eran pergaminos, estaban enrollados, y aquí aparece una mano con un libro en rollo o un rollo, pero un rollo escrito, y ya cuando el rollo está escrito, ya es un libro. Dice: y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, ahora seguimos en el capítulo 3, me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Lo mismo de Apocalipsis capítulo 10. Y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. ¿Y dónde estaban las palabras con las cuales iba a hablarle al pueblo? Estaba en aquel rollo que él se estaba comiendo. Aquel rollo era la palabra de Dios dada al profeta para aquel tiempo, y le fue mostrada la palabra en esta visión. O sea que tampoco era un rollo o un libro de acá de esta dimensión, sino que estaba en otra dimensión. Ahora dice: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Ahora podemos ver aquí cómo Dios envía al profeta Ezequiel para hablarle al pueblo hebreo. Le da en otra dimensión. Perdón. Le da en otra dimensión el mensaje, la palabra, y luego él la tiene que transmitir al pueblo en esta dimensión. Dice el profeta Amós capítulo 13 verso 7: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Antes de Dios hacer algo aquí en la tierra, lo muestra primeramente a sus siervos los profetas.
al profeta correspondiente al tiempo en que Dios va a realizar alguna cosa en la tierra, también Él lo muestra, y ese profeta lo muestra al pueblo. Ahora, este mismo orden divino que usa con el profeta Ezequiel y usó con los profetas Jeremías, Isaías, Elías, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, es el mismo orden divino que usa aquí en el libro del Apocalipsis, y trayendo el título de propiedad, Cristo el ángel del pacto, viniendo en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, con ese librito abierto en su mano, lo trae a la tierra y luego lo entrega a un hombre. Ese hombre, siendo Juan el apóstol, el cual es figura de la iglesia del Señor Jesucristo con sus ángeles mensajeros, pues Juan el apóstol representa tanto a la iglesia del Señor Jesucristo completa, incluyendo a sus ángeles mensajeros, o sea, a los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades y al último mensajero de Dios, que es el ángel del Señor Jesucristo. Ahora, siendo que en el fin del tiempo los 7 ángeles mensajeros han terminado su labor, encontramos que Cristo en el fin del tiempo, con el título de propiedad, el librito abierto en su mano, se revela y a su iglesia gentil y trae el título de propiedad y lo entrega a un hombre, al último profeta mensajero que él coloca en su iglesia con el doble ministerio de Moisés y Elías, para que se coma, para que reciba ese librito y se lo coma. Siendo que todo esto ocurre en la dimensión divina, luego tiene que ser manifestado o revelado en esta dimensión en la cual nosotros vivimos. Por eso es que aquí en Apocalipsis capítulo 8 o capítulo 10 de Apocalipsis verso 8 en adelante dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aquí tenemos la comisión dada que se come el librito, la comisión de profetizar pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y por eso es que el próximo capítulo que le sigue al capítulo 10, siendo el capítulo 11, el que le sigue, dice así: entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Daré a mis 2 testigos
que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora, miren ustedes, al que se comió el librito le fue dicho, porque es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahora en Apocalipsis 11, a quien le es ordenado profetizar, dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ahora, miren cómo el ministerio profético es el ministerio de Moisés y Elías. Ese ministerio profético de Moisés y Elías estará en el ángel del Señor Jesucristo, representado en Juan el apóstol, comiéndose ese título de propiedad, ese libro que Cristo trae a la tierra. Ese es el libro de la redención. Ese es el libro que Adán tuvo y que podía vivir eternamente. Pero cuando cayó, le fue quitado ese libro y regresó a la mano derecha de Dios. Pero para el fin del tiempo, Jesucristo toma ese título de propiedad. En Apocalipsis capítulo 5, veamos, para que tengamos un cuadro claro. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y había llegado el tiempo para tomar ese libro una persona y abrir ese libro y hacer el reclamo. Pero no se encontraba a ninguna persona digna. ¿Y qué de los arcángeles que estaban allí? Los arcángeles son dignos, pero ellos no están en el plan de la redención. O sea que ellos no pecaron, por lo tanto, a ellos no les tocaba tomar ese título de propiedad. Y no están allá Abraham, Isaac, Jacob y todos estos grandes profetas de Dios como Moisés y como el profeta Elías también, pero todos ellos habían venido por la unión de un hombre y de una mujer. Por lo tanto, ellos no eran dignos, porque habían venido con y por pecado. O sea, que eran pecadores que Dios había salvado. ¿Y dónde estaba nuestro Señor Jesucristo? En el trono de intercesión. Por eso es que no aparecía allí ninguno digno de tomar ese libro, porque Cristo todavía estaba haciendo intercesión por los últimos escogidos de Dios. Ahora sigue diciendo: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora aquí el anciano le dice al apóstol San Juan: no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá. Lo presenta como el león de la tribu de Judá y como la raíz y linaje de David. Y ahora dice el mismo apóstol San Juan: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda
la tierra. Ahora aquí, este cordero que el apóstol San Juan ve, encontramos que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia gentil, o sea, representan las 7 edades de la iglesia gentil. Y los 7 ojos representan los 7 ángeles mensajeros en donde estuvo el Espíritu de Dios en cada edad manifestado. Pues son los 7 Espíritus de Dios que han estado manifestados en la tierra en las 7 edades de la iglesia gentil. Dios envió para cada edad un ángel mensajero, un mensajero de Dios, en el cual estuvo un Espíritu de Dios manifestado para traer el mensaje correspondiente para cada edad. Sigue diciendo, y vino y tomó el libro de la mano de derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, este cordero, miren ustedes lo que hizo. Tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este cordero no es un animal, como tampoco el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que anunció el anciano, tampoco es un animal. Pues el león de la tribu de Judá representa o simboliza a Cristo, y el cordero simboliza también a Cristo. Juan el Bautista, cuando presentó a Jesucristo delante del pueblo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando la gente miraron, no vieron un animalito, ellos vieron a un hombre, ellos vieron al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Y también Jesucristo es el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores. Así es que cuando Juan el apóstol miró, lo que él vio fue un hombre. Lo que él vio fue al Señor Jesucristo, que para Juan el apóstol era el Cordero de Dios, pues así lo había conocido durante la dispensación de la gracia, pues lo conocía como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Pero él no lo conocía como león de la tribu de Judá. Él no lo conocía como el reclamador en la dispensación del reino. Por lo tanto, Juan, como conocía a Cristo como Cordero de Dios, así lo vio él. Ahora encontramos que Cristo, al tomar este título de propiedad y traerlo a la tierra, él está trayendo el libro de la redención a la raza humana nuevamente para la restauración del ser humano a la vida eterna. Por eso es que está prometido en el libro del Apocalipsis y también en otros libros o cartas apostólicas que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos incorruptibles y nosotros los que vivimos seremos transformados. Para eso es que Él trae este libro de los 7 sellos. Para eso es que Él trae este título de propiedad, para hacer el reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa y restaurar a su iglesia, a los escogidos de Dios, a la vida eterna. Para eso es que Él viene,
con ese título de propiedad abierto y lo entrega a un hombre para que se lo coma y para que luego profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Al comerse este libro, ¿qué está sucediendo en el programa divino? Está comiendo del árbol de la vida. Y cuando nos da su mensaje, nos está dando del árbol de la vida. Y cuando nosotros recibimos su mensaje en nuestra alma, estamos comiendo en nuestra alma la palabra de Dios. Estamos comiendo del árbol de la vida en este tiempo final, para vivir por toda la eternidad, para poder recibir nuestra transformación y el rapto o traslación de los hijos de Dios al lugar donde se estará llevando a cabo la cena del Cordero y la repartición de los galardones de acuerdo a las labores realizadas por cada persona en la obra de Dios. Dice San Pablo, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y nos dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12, nos dice el mismo Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Recompensará a cada uno según sea su obra. A los hijos de Dios los recompensará, a los escogidos con vida eterna, y los premiará con grandes galardones en la cena del Cordero. Y en la cizaña, los hijos del malo los recompensará también por las labores que han hecho en contra de los hijos de Dios y del programa de Dios. ¿Con qué? ¿Cómo los va a recompensar? Cada uno tendrá la recompensa que le corresponde. Vamos a ver cuál será la recompensa de los malos. Malaquías capítulo 4, verso 1 en adelante nos dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esa es la recompensa para los malos. Y la recompensa para los buenos: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Con el programa divino que corresponde al fin del tiempo, con la venida del ángel fuerte, del ángel del pacto que desciende del cielo con el librito abierto en su mano para traerlo a su iglesia, entregándolo al ángel mensajero del Señor Jesucristo, al ángel de Jesucristo, en el fin del tiempo, el cual estará dándole la palabra a la iglesia del Señor Jesucristo. Al entregárselo y el comérselo, luego le da ese mensaje a la iglesia del Señor Jesucristo, la cual también se lo come para ser restaurada la iglesia del Señor Jesucristo a la vida eterna, para poder recibir la transformación de su cuerpo, cada hijo de Dios. Y ahora dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. El sol de justicia naciendo es la segunda venida
de Cristo. Por eso en el monte de la transfiguración Cristo se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol. Y aparecieron allí a cada lado del Señor. A un lado Moisés y al otro lado Elías. ¿Por qué? Porque ese es el orden aquí establecido en Malaquías. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. O sea, la segunda venida de Cristo como el sol de justicia. Cuando nace el sol, nace en la mañana. Y cuando ustedes ven el sol naciendo, ustedes saben que un nuevo día ha comenzado. Y el sol naciente aquí en Malaquías es la segunda venida de Cristo en un nuevo día dispensacional. La segunda venida de Cristo en el comienzo de la dispensación del reino. Y en sus alas traerá salvación. Ahora, el sol literalmente no tiene alas, pero como el sol representa a Cristo, entonces, ¿cuáles son las alas de Cristo? En el monte de la transfiguración aparecieron allí Cristo con su rostro como el sol, y a cada lado encontramos a Moisés en un lado y a Elías en el otro lado. Las alas del sol de justicia son los ministerios de Moisés y de Elías. Ministerios señalados para el fin del tiempo. Ministerios que aparecen también en Apocalipsis capítulo 11. Estos ministerios son los que estarán operando en favor de la iglesia del Señor Jesucristo, en favor de todos los hijos de Dios. Son los ministerios que tienen a cargo el mensaje profético sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Estos ministerios son los que estarán operando en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es que Juan el apóstol en dos ocasiones, en Apocalipsis capítulo 19 y en Apocalipsis capítulo 22, en dos ocasiones trató de adorar los pies del ángel del Señor Jesucristo, porque él vio el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en el ángel del Señor Jesucristo, y él vio el ministerio de Cristo, del Espíritu Santo, en el ángel del Señor Jesucristo. Aquí encontramos que este es el ángel que viene con el Espíritu Santo. Veamos aquí en Apocalipsis capítulo 7 verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. Este ángel viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo, viene con el ángel del pacto. El ángel del pacto manifestado en este ángel, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar los señalados o sellados de cada tribu. Dice: de la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sigue enumerando cada tribu, y 12,000 sellados de cada tribu. Este ángel es el ángel del Señor Jesucristo con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo. En ese ángel y a través de ese ángel es que Cristo, el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo, se manifiesta en el fin del tiempo para llamar y juntar 144,000 hebreos. ¿Con qué los llama y los junta? Dice el mismo Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea, desde un extremo del cielo hasta el otro.
es el ministerio de Moisés y Elías en el ángel del Señor Jesucristo. Es el ministerio del ángel del pacto de Jesucristo en el ángel del Señor Jesucristo. Y por eso es que Juan, el apóstol, en 2 ocasiones quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, porque vio el ministerio de Elías por 5ª vez en ese ángel, vio el ministerio de Moisés por 2ª vez en ese ángel, y vio el ministerio del Espíritu Santo de Cristo por 2ª vez en ese ángel. Ahora, miren aquí, Apocalipsis capítulo 19, verso 9 al 10 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí le fue prohibido adorarlo. Luego en Apocalipsis 22 y verso, vamos a ver aquí, y verso 8, verso 7 en adelante dice, he aquí, vengo pronto, y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan quiso adorar al ángel en 2 ocasiones, porque vio en el ángel del Señor Jesucristo el Espíritu Santo, el ángel del pacto que es Cristo, en él manifestado. Vio también el ministerio de Moisés, manifestado por 2ª vez, y vio también el ministerio de Elías, por 5ª vez. Él vio todas estas promesas divinas cumplidas en el ángel del Señor Jesucristo. Y por esa causa, Juan quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, lo cual le fue prohibido, porque este ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero que Dios envía a la tierra, a su iglesia, para traerle la revelación de Jesucristo y así prepararla para ser transformada la iglesia del Señor Jesucristo, y cada miembro del cuerpo místico de Cristo recibirá un cuerpo eterno. Serán transformados los escogidos de Dios, los que vivimos, y entonces tendremos un cuerpo eterno y viviremos por toda la eternidad. Y así es que terminará esta situación que la raza humana tiene. Terminará para los hijos de Dios, para los escogidos de Dios. Terminará con el más grande triunfo, terminará con la más grande victoria. La gran victoria del amor divino será la victoria que hemos de obtener. Así es que para nosotros terminarán las enfermedades, los problemas. Terminará también el problema de que a medida que nos pasan los años por encima, nos dejan la huella, una huella que nadie quiere tener. Y a medida que va pasando el tiempo, el cabello va cambiando, la piel va cambiando, el rostro también va cambiando,
y se nos va poniendo viejo el cuerpo, pero todo eso será solucionado, porque en el nuevo cuerpo que hemos de recibir, permaneceremos con una apariencia de 18 a 21 años, porque será un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad. Ese será el cuerpo que hemos de tener conforme a la promesa divina, y entonces seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Tendremos dentro de ese cuerpo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, dentro del cuerpo eterno que hemos de recibir, tendremos otro cuerpo. Algunas personas no saben que tienen dentro otro cuerpo, o sea, San Pablo también le llama el hombre interior, porque esto que nosotros vemos es el hombre exterior, pero dentro hay otro hombre, o sea, otro cuerpo. Pero lo que la persona es en realidad es alma, alma dentro de un cuerpo que está dentro de este cuerpo físico que nosotros podemos ver. Así es con ustedes y así es conmigo también. Tenemos de recibir un cuerpo eterno y glorioso. Y dentro de ese cuerpo eterno y glorioso estará el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y estarán ahí en tal forma que cada hijo de Dios tendrá las dos conciencias juntas. Y ya no usaremos una porción del cerebro, no usaremos una porción, como dice la ciencia, que el ser humano solamente usa el 10%, y eso los grandes sabios, los grandes científicos según ellos, es a lo máximo que pueden llegar. Y si con un 10%, que es lo máximo que el ser humano puede obtener, porque es un 10% lo que está consciente, el consciente equivale a un 10% y el subconsciente equivale a un 90%. Si con un 10% consciente el ser humano ha llegado a donde ha llegado en la actualidad, ha llegado hasta obtener los viajes a la luna y también enviar al espacio a diferentes lugares, personas también. Hemos visto que ha enviado también cohetes a otros planetas, ha colocado satélites en el espacio también, y por medio de los satélites se puede ver la televisión a nivel mundial. Encontramos que el ser humano ha llegado a un grado en el cual la ciencia ha estado multiplicada a un grado muy alto. Ahora, si con un 10% consciente ha podido llegar hasta donde nosotros podemos ver, ¿cómo será el ser humano con el 100% consciente? Porque el consciente y el subconsciente, al estar unidos, ya entonces el inconsciente o subconsciente se hace consciente a medida que se necesite. A medida que necesite algo, entonces ¿de dónde lo va a sacar? De lo que era antes el subconsciente, de esa parte, o del subconsciente, al tenerlo consciente, de ahí saca todo lo que necesita. Y no habrá limitaciones para las personas que estarán transformadas, viviendo en cuerpos eternos, con las dos conciencias juntas. Bueno, va a ser algo tan y tan grande que la Escritura nos dice que seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así es que no habrá nada imposible para los escogidos de Dios.
Y por esa causa es que el ser humano luego podrá vivir eternamente. Ese es el programa divino para todos los hijos de Dios, para todos los escogidos de Dios. Por eso es que en este tiempo final Él nos está dando del librito que fue tomado de la mano del que está sentado en el trono y fue traído por Cristo a la tierra, y ahora en el fin del tiempo, al ser abierto ese libro, es dado a todos los hijos de Dios el mensaje del Evangelio del Reino. El mensaje de la edad de la piedra angular contiene lo que está escrito en ese librito que fue abierto en el cielo, y es alimento espiritual, palabra de vida eterna para cada hijo de Dios. Por eso es que en este tiempo final comemos la palabra de vida eterna. Estamos comiendo del árbol de la vida eterna. Estamos comiendo el contenido del librito que fue abierto en el cielo para ser restaurados a la vida eterna. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en el tiempo de comer del árbol de la vida. Y yo estoy comiendo del árbol de la vida. ¿Y ustedes? ¿Dónde están los que están comiendo del árbol de la vida en este tiempo final? Aquí estamos. Al comer la palabra, el mensaje que sale de la boca de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de Cristo para la dispensación del reino, estamos comiendo del árbol de la vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra de vida eterna. Ese es el fruto del árbol de la vida. Ese es el fruto de Cristo, su palabra, el mensaje final de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino para cada hijo de Dios, para que coma de este pan y viva eternamente, comiendo del árbol de la vida. Eso es lo que hace la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, comiendo del árbol de la vida, comiendo la palabra de Jesucristo que sale de su boca para este tiempo final, para los muertos en Cristo ser resucitados y nosotros los que vivimos ser transformados y vivir eternamente, porque estamos comiendo del árbol de la vida. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener esta oportunidad de darle a conocer a ustedes este alimento espiritual, el fruto del árbol de la vida, la palabra que sale de la boca de Dios, que es el alimento espiritual para todos nosotros en este tiempo final, para recibir nuestra transformación y regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno. Por eso es que en este tiempo los hijos de Dios están comiendo del árbol de la vida, que es la palabra que sale de la boca de Dios en este tiempo final para todos los hijos de Dios. San Pedro en una ocasión le dijo a Jesucristo, cuando él les dijo: ¿quieren también ustedes irse? Porque se le estaban yendo la gente a Jesús. Y Pedro dijo: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y conocemos
que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que vean ustedes, Jesucristo siendo el árbol de la vida, su palabra, su mensaje es el fruto del árbol de la vida, es su mensaje, su palabra. Y al comer de ese fruto, al comer su palabra, seremos transformados y viviremos eternamente, porque su palabra son palabras de vida eterna. Comiendo la palabra de Dios, el mensaje de Dios correspondiente a nuestro tiempo, estamos comiendo del árbol de la vida. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y adelante comiendo del árbol de la vida, que pronto vamos a ser transformados. Bueno, por aquí ya tenemos a Miguel con nosotros. Vamos a pedirle que pase por aquí. Mientras él pasa, que Dios les continúe bendiciendo grandemente a todos ustedes. Que el ángel del pacto, Jesucristo, materialice en cada uno de ustedes y en mí también toda bendición que Él ha prometido para nosotros, para este tiempo final. Pasen todos, o continúen pasando todos, una noche feliz llena de las bendiciones de Dios. Muchas gracias por vuestra amable atención, y con nosotros dejo por aquí a Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga a todos.